Bueno, pues comenzamos el curso de esta asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación y como no podía ser de otra manera, pues vamos a empezar estudiando los equipos informáticos. La asignatura va a estar dividida en 3 trimestres y en cada trimestre nos dedicaremos a una parte en concreto. La primera, pues va a ser estudiar, ver las características, ver cómo se comunican todos estos equipos informáticos que todos los días estáis usando, a lo mejor en muchos casos sin saber que lo estáis haciendo. Vamos a ver qué diferentes equipos informáticos hay, cuáles son sus componentes, cuáles son sus características y a partir de ahí pues los conoceremos un poquito más. Claro, lo primero que tenemos que pensar es que estamos rodeados. Todos los días estamos usando equipos informáticos. Desde vuestro teléfono móvil, a una tableta, al ordenador que estéis usando ahora para ver esta presentación. En todo momento estáis rodeados de equipos informáticos. Lo que tenemos que ver es cuando vamos a comprar uno o vamos a utilizar uno es saber qué equipo es el que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Como os digo, hay una gran variedad, ¿vale? Vamos a ir viendo algunos de ellos. Para primero situarnos. Tenemos los grandes superordenadores. Los grandes ordenadores que muchas veces aparecen en la televisión, que echan grandes partidas de ajedrez, por ejemplo, con grandes maestros. Pero no hay que irse tan lejos, a IBM, allí lejísimos, ¿no? Los bancos, las compañías de seguros, el Corte Inglés, ¿vale? Tiene grandes ordenadores que necesitan dos cosas. Almacenar gran cantidad de información de todos sus clientes, de todos sus productos y rapidez. Necesitan ser muy rápidos en ejecutar muchas operaciones a la vez. Los servidores son ordenadores, incluso pueden ser del tamaño, aunque en esta diapositiva son más grandes, pueden ser del tamaño de un ordenador, ¿vale? Que forman los nodos de las redes. Cuando veamos un poquito la parte de redes, veremos que estos ordenadores, estos servidores son los que se encargan de ver el tráfico, organizar el tráfico de toda la información y de todos los recursos que hay en una determinada red. Esto que parece un ordenador de sobremesa no lo es una estación de trabajo. Se parece, pero estas estaciones de trabajo son ordenadores con grandes prestaciones específicas para un trabajo específico y técnico. Por ejemplo, si yo soy diseñador gráfico, necesito un ordenador que tenga una buena tarjeta gráfica. A lo mejor el sonido me da un poco igual o otros tipos de componentes de mi ordenador me dan igual, pero necesito un gran ordenador y muy potente para un trabajo específico. Esto es lo que llamamos estaciones de trabajo. El ordenador de sobremesa, muchos ahora mismo lo estaréis usando para ver esta presentación. La única pega que tiene este ordenador, pues que tiene que tener una ubicación fija, que no podemos andar moviéndonos para un lado y para otro. Sin embargo, con el ordenador portátil, ahí ya sí. También estáis usando un portátil para esta presentación y os podréis mover de una habitación a otra para verlo o dentro del colegio de una clase a otra sin ningún problema y además sin necesidad de cables. Hoy en día, además, estos ordenadores ya tienen prestaciones muy parecidas a los ordenadores de sobremesa, que antes siempre tenían el mismo precio y tenían mucha más potencia. Tendremos el netbook, ¿vale? Ordenadores que son más pequeños, ¿vale? Son más económicos, pero eso sí, a costa de tener algunas prestaciones menos. El PC no tiene disco duro, ¿vale? Ni tampoco unidades ópticas, es decir, no tiene disquetes, no podemos meter CDs para que lo lea, ¿vale? Lógicamente, son más baratos, son más versátiles, pero hay que ir eliminando elementos de estos equipos para que sean económicamente atractivos. Y luego, los últimos que han llegado al mercado y los que están llegando, los que están penetrando de una manera más rápida en nuestros hogares y en nuestras vidas, que son las tablets. No deja de ser un ordenador con una pantalla táctil. Y por último, pues los smartphones.
teléfonos que además de poder usarse como teléfono, lógicamente, nunca olvidemos que un teléfono móvil, un smartphone, hoy en día a lo mejor no es su función principal, pero están diseñados para realizar llamadas telefónicas. Lógicamente, no dejan de ser mini ordenadores, ¿vale? Tienen sus propios sistemas operativos, tienen sus propias funcionalidades, ¿vale? Pero no dejan de ser dispositivos informáticos que podemos usar en todo momento. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es tener claro que todos estos dispositivos están compuestos por dos partes principales. Una que es el hardware y otra que es el software. El hardware es la parte física del ordenador, es decir, aquello que podemos tocar, para decirlo coloquialmente, y el software, que estudiaremos en el tema siguiente, será la parte lógica, son todos esos programas, reglas lógicas que hacen que el ordenador pueda interactuar con el usuario, pueda interactuar con nosotros. Claro, dentro del hardware habrá una parte, digo, que podemos tocar, a lo mejor no lo podemos ver, las placas, los circuitos electrónicos que están dentro del ordenador no los podemos ver. Si desmontáramos el ordenador los podríamos tocar, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es saber qué tipo de hardware tenemos y qué tipo de hardware necesitamos para los requerimientos que tengamos. Hay dos tipos de hardware. Uno que es el básico, que son los componentes que necesita un ordenador para que funcione. Yo puedo tener una impresora la mejor del mercado, pero claro, si no tengo un ordenador es imposible que funcione. No sé si me estoy explicando, chicos, con esto de hardware básico, que es lo que yo necesito para que el sistema funcione, y después el software complementario, que son esos elementos que van a mejorar el rendimiento y el uso y el partido que le puedo sacar yo a mi ordenador. Bueno, pues dentro de ese hardware básico, pues tendremos el procesador. Es la parte del ordenador que ejecuta el software, ¿vale? Fundamental, como el cerebro. La placa base es el soporte físico que alberga todos los componentes esenciales. Permite conectar los periféricos, permite poner las memorias, es decir, la fuente de alimentación. Claro, si un ordenador lo que necesita es energía y esa energía ¿quién se la va a dar? La fuente de alimentación. Si no tiene electricidad, el ordenador lo podemos tirar a la basura porque no va a funcionar. Tenemos las memorias, que pueden contener de forma temporal o permanente la información, dependiendo de qué tipo de memorias sean, ¿vale? Con las que trabaja el ordenador, para poder elegir qué coge, qué no coge, cómo lo ejecuta. Y los chipsets, que son los que ayudan a comunicarse con el resto de componentes de la placa. Son chips que están incluidos dentro de la placa y que hacen que se puedan comunicar los diferentes elementos que tenemos en el ordenador. Esto a grandes rasgos sería la parte del hardware básico que tenemos que tener en un ordenador. Me imagino que la mayoría de vosotros, pues más o menos tenéis claro qué era esto. ¿Cuál será el hardware complementario? Pues todos los periféricos. El ratón, la pantalla, el teclado, la impresora, los cascos que estoy usando yo ahora, la cámara de vídeo que estoy usando yo ahora para poder grabar. O sea, todos esos serían los periféricos que hacen que nosotros realmente podamos interactuar de una manera buena con el ordenador y podamos sacarle el mayor partido a nuestro dispositivo. Y luego tendremos las unidades de almacenamiento, que es donde yo guardo mis datos y mis programas. Mis trabajos, mis documentos, todo lo que yo lo tengo que almacenar en algún sitio, pues bueno, pues es en esas unidades de almacenamiento que pueden ser internas del ordenador, como puede ser el disco duro, o externas, como os ponen en el dibujo, pues puede ser una unidad USB, un disco duro extraíble o bien un lector de CDs. ¿Vale? Eso ya sí que ahí no tenemos ningún problema. Pues estas son las partes principales de el hardware. Ahora vamos a ir viendo un poquito alguna de ellas en profundidad. Bueno, pues vamos a ver un poquito sobre las memorias. No todas las memorias de un equipo informático, ¿vale? Tienen o disponen, ¿vale?, de las mismas características. Según su función y según para qué las usemos, pues el ordenador usará unas u otras, usaremos un tipo de memorias u otras. La principal, la memoria a la que accede directamente el ordenador, ¿vale?, es la memoria interna, que puede ser o puede tener los siguientes tipos o las siguientes partes.
Yo imagino que esta frase o esta palabra la habréis escuchado muchas veces. La memoria RAM, ¿vale? Es la memoria de lectura-escritura del ordenador. Por ella pasan todos y cada uno de los programas antes de ejecutarse y para ejecutarse. Es volátil. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cuando apago el ordenador se pierde todo lo que hay. Es decir, o si de repente yo apagáis ahora mismo el ordenador, esto que está cargando la memoria, que se está ejecutando, que es este vídeo, dejaría de estar, ¿vale? Rápida es la que tiene mayor capacidad del sistema, pero digo que es volátil, ¿no? Como por ejemplo el disco duro, que sí que es una memoria que no es volátil. Yo todo lo que guardo en el disco duro, independientemente de que apague el ordenador, ahí va a quedar por siempre jamás, siempre y cuando el disco duro no se rompa o no se altere, ¿vale? Tenemos la memoria caché, que es una memoria rápida, no tiene mucha capacidad, pero que es la que ayuda a la memoria RAM a ejecutar, es decir, puede guardar los programas de manera temporal, mientras que no se ejecuta, ¿vale? Se sitúa, como se indica ahí, entre el procesador y la memoria RAM. Lo que estamos intentando es buscar velocidad, ¿vale? Las memorias van a tener dos características principales. Una que es la capacidad que tienen y otra es la velocidad. Buscar el equilibrio entre ambas será lo más importante. Pensar que una memoria muy rápida pero con poca capacidad, o una memoria con mucha capacidad, pero muy lenta, no nos valdría. ¿De qué me vale tener un Ferrari que va rapidísimo si en nuestra familia somos 7 personas y no cabemos? ¿De qué me vale tener un camión súper grande, un tráiler gigante, pero si somos uno y si quiero ir rápido? O sea, quiero decir que yo lo que necesito es buscar un equilibrio. ¿Cuáles más tenemos? Tenemos la memoria ROM, es solamente de lectura, ¿vale? Y viene de fábrica con dos rutinas, una que es la de arranque y otra que es la BIOS. Y por último, la memoria RAM CMOS, que almacena info, es muy pequeñita, solo tiene 64 bytes. Ya veremos qué es un byte, un poco más adelante, ¿vale? Y para no perder su funcionalidad es necesario alimentarla mediante una pila, ¿vale? Bueno, pues estas serían las cuatro. Como os digo, las dos primeras son las que normalmente, o de las que normalmente vais a hablar, o de las que vais a preguntar las características cuando vayáis a elegir uno de vuestros equipos informáticos. Bueno, pues pasamos a elegir periféricos. Claro, los periféricos, depende de lo que hagan, se pueden clasificar en periféricos de entrada, periféricos de salida o periféricos de entrada-salida. Como veréis, muchos de los periféricos que os voy a poner aquí, dependiendo del fabricante, pueden ser bien de entrada o bien de entrada-salida. El teclado es donde yo escribo las letras o los números o las instrucciones que quiero dar al ordenador. El ratón, otro periférico de entrada. Una webcam, periférico de entrada. Un micrófono, periférico de entrada, ¿vale? Periféricos de salida, la pantalla del ordenador, los altavoces. Periféricos de entrada-salida. Ojo, como yo os digo, aquí en este caso, si yo tengo unos cascos con todo integrado, como los que yo estoy usando ahora mismo, por ejemplo, este periférico sería entrada-salida. Entrada porque estoy usando el micro para poder grabar mi audio, ¿vale? Pero a la vez tengo los cascos, tengo los auriculares con los que yo me estoy oyendo a la vez, con lo cual estoy viendo la salida de ese audio. Por eso, como os digo, dependiendo de muchos periféricos, pueden ser solamente de una cosa a otra o de ambas. La pantalla, hoy en día las pantallas, muchas de las pantallas ya son táctiles, con lo cual pasan de ser un dispositivo de solamente salida a ser un dispositivo de entrada-salida. Y una impresora, entrada-salida. Y vosotros diréis, no, Jesús, si yo imprimo solamente, sí, claro, pero cuando copiáis un documento o cuando escaneáis un documento es de entrada el periférico, ¿vale? Por eso las impresoras, hoy en día, la mayor parte de las impresoras que seguramente tengáis en casa, tienen esas dos funciones. Entonces, como veis, una impresora puede ser entrada, si yo escaneo el documento, salida, si yo mando un documento simplemente para imprimirlo, o entrada, salida, si yo voy a copiar un documento, lo copio, es decir, lo estoy escaneando y a la vez lo estoy imprimiendo. Como veis, dependiendo del fabricante, pues un dispositivo puede cambiar. Por último, el router que lo usamos en casa para conectarnos a la red, lógicamente, entrada, salida, enviamos información y recibimos información del modem router, ¿vale? Bueno, pues estos serían los periféricos más comunes y la clasificación que tenemos de los periféricos.
Vamos con los dispositivos de almacenamiento, ¿vale? Estos dispositivos son los que nos permiten guardar la información, ¿vale? Primero, con la que va a trabajar nuestro equipo para funcionar el mismo, y dos, nuestros documentos y nuestros archivos, ¿vale? Pensad que luego cuando pasemos ya a las redes, lo primero que vamos a decir es que en una red vamos a compartir información, pero esa información la tengo que tener almacenada en algún sitio, porque si no, va a ser imposible. Bueno, estos dispositivos, ¿cómo pueden ser? Pueden ser magnéticos, ¿vale? Los discos duros, ¿vale? Las tarjetas de banda magnética son algunos ejemplos. El más claro para vosotros hoy en día, el disco duro. Es magnético. Óptico, los CDs, ¿vale? Los DVDs o Blu-rays hoy en día pueden ser de lectura, lectura y escritura, y lo que necesitan es un rayo láser, ¿vale? Un dispositivo óptico para poder leer. Magnético óptico, ¿vale? Se basa en tecnología mixta, ¿vale? Y se utilizan para discos, para minidiscos y también dispositivos de almacenamiento en red. Y luego los electrónicos puros y duros, pues por ejemplo tenemos los pendrives, perdón, o tarjetas de memoria, son algunos de estos dispositivos electrónicos. 4 tipos, bueno, pues usaremos unos u otros en función de nuestras necesidades, en función de lo que tengamos. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado? Esto simplemente es una diapositiva que os pongo, no es que haya dado ningún error la presentación, pero claro, cuando nosotros conectamos el hardware, ¿vale? Podemos tener problemas. Puede ser provocado por muchísimos, bueno, por muchísimos tampoco, pero puede ser provocado ese problema de hardware, ¿vale? Por diferentes motivos. Lo que tenemos es que establecer, siempre que nos dé un problema de hardware, como en este caso, que nos salga este mensaje o alguno parecido, dependiendo del sistema operativo, dependiendo del tipo de error, nos saldrá una cosa o nos saldrá otra. Lo que tenemos que tener claro es que hay una serie de pasos que, independientemente del tipo de ordenador que tenga el dispositivo, la mayoría de estos pasos que vamos a ver ahora van a ser casi siempre los mismos. Lo primero, el ordenador me va a dar un error, ¿vale? Lo primero que tengo que decir es, vamos a ver, si ayer no me lo daba y hoy me lo está dando, he hecho algo, he hecho algún cambio, he instalado algún dispositivo, este dispositivo es nuevo. Bueno, pues si la respuesta es que sí, pues el cambio puede ser el responsable, con lo cual tendremos que echar para atrás o revisar qué es lo que ha sucedido en ese cambio que hemos hecho. Si no hemos hecho ningún cambio, es decir, de ayer a hoy no ha cambiado nada, tengo los mismos periféricos, tengo el mismo ordenador, tendré que preguntarme, ¿tengo algún virus? Si la respuesta es que sí, el virus es el responsable, para eso tengo que tener un antivirus. Lo diré a lo largo de todo el año. Por favor, en los móviles, en las tablets, en los ordenadores, por favor, un antivirus. Aunque sea una versión gratuita que no sea muy potente, es mejor tener eso que no tener nada, porque al final nos vamos a infectar. Resulta que no es el virus el responsable, no tengo virus, me ha pasado, bueno, pues falla alguno de los componentes del hardware. Está roto. Es decir, un ratón se puede romper, una pantalla, o sea, el hardware se rompe, son mecanismos que tienen una vida útil y puede llegar a romperse, ¿vale? Con lo cual, digamos que estos serían los pasitos que tendríamos que dar para verificar, ¿vale? Si tenemos un conflicto y cuál puede ser el responsable de ese conflicto. Bueno, pero además de seguir esos pasitos, ¿podemos hacer algo para intentar evitar estos conflictos? Bueno, pues algunas cosas que podemos hacer de una manera sencilla, lo podemos hacer nosotros, podemos evitar. Por ejemplo, podemos limpiar los ventiladores del ordenador. Vosotros me imagino que ya sabréis que una de las partes del hardware son los ventiladores, ese zumbido que oís en los ordenadores, da igual en las torres que en los portátiles. Llaman los ventiladores, ¿por qué? Porque no deja de ser, los ordenadores no deja de ser equipos electrónicos donde hay electricidad circulando y se calientan. Para que el rendimiento de estos ordenadores no decaiga, ¿vale? Se establecen, se les instalan una serie de ventiladores con la finalidad de que la temperatura no sea excesiva. Estos ventiladores, pues, normalmente con las partículas de polvo, pues se ensucian y pueden llegar a dar errores, bien ellos mismos o bien que no enfríe correctamente el ordenador. Podemos repasar la masilla de adherencia, ¿vale? De los diferentes componentes, ¿vale? Si somos un poco más manitas, que nadie se ponga a destripar un ordenador sin tenerlo claro. Y luego también podemos hacer algo, que esto ya sí que no es algo físico, sino algo de software, que es la desfragmentación del disco duro. Esto normalmente los equipos hoy en día lo suelen hacer de manera automática, ¿vale? La desfragmentación
Básicamente de lo que se trata, aunque lo veremos más adelante un poquito más en detalle, es en reorganizar toda la información para que esté lo más accesible posible al ordenador. Y bueno, y sobre todo tener correctamente instalados los drivers o controladores. Cuando yo instalo un periférico, yo necesito un programa para que mi ordenador se entienda con ese nuevo periférico. Si yo instalo un ratón, un teclado, lo que sea, una impresora, necesito de un programa, ¿vale? Para que mi ordenador sea capaz de entenderse con ese nuevo periférico. Bueno, pues esos programas se les llama drivers o controladores. Normalmente el sistema operativo ya los tiene o automáticamente lo descarga del dispositivo que hemos instalado, porque normalmente el fabricante ya te da ese driver para que lo puedas usar sin ningún problema. Hoy de manera automática instalamos un periférico y lo normal es que ya ese software lo encontremos y se hablen perfectamente nuestro equipo con nuestro controlador. Si no es así, en muchos casos nos vendrá un disquete de instalación, lo instalamos y a funcionar con nuestro periférico. Y por último, vamos a ver, dentro de este tema, hemos estado hablando todo el rato de hardware, de que mi ordenador se tiene que hablar con el hardware, de que guarde un programa, de que guarde memoria, pero claro, ¿cuál es el lenguaje de los ordenadores? ¿Hablan castellano? ¿Hablan inglés? Bueno, pues el lenguaje de los ordenadores es el lenguaje binario, ¿vale? Básicamente, los ordenadores no entienden de otra cosa que por un sitio pasa corriente o no pasa corriente, o un chip o una posición de memoria está activada o no está activada, ¿vale? Y para eso se representan siempre con los ceros y con los unos, es decir, una posición de memoria, es decir, un espacio, una celdita, imaginar esas celditas dentro de vuestro ordenador, dentro de vuestra memoria o de un dispositivo de almacenamiento. Bueno, pues cada posición o está activa o no está activa. Si no está activa, corresponderá con un 0. Si está activa, corresponderá con un 1. Pues esa mínima unidad de información es a lo que se le llama bit, B-I-T. Es la mínima unidad de información que tiene un ordenador. ¿Qué es lo que hacemos? A agrupar cada 8 bits, lo agrupamos en un byte, en un bit. Esto ya sí que empieza a ser las unidades de memoria que nosotros normalmente vamos a utilizar, ¿vale? Este código binario también muchas veces se llama código máquina, ¿vale? Pero bueno, código binario, ceros y unos, es lo que entienden los ordenadores. O a lo mejor en algún momento esos grandes superordenadores de inteligencia artificial sí que ya tienen otras posiciones diferentes al 0 y al 1, ¿vale? Pero para nosotros, para nuestros ordenadores y para los dispositivos que estamos usando, ¿vale? Estos ordenadores lo que entienden son ceros y unos, lenguaje binario, lenguaje máquina. Un bit, la menor unidad de información. 8 bits corresponden con un byte. Bueno, pero nosotros estamos acostumbrados a hablar de otra manera. Claro, con estas combinaciones tampoco podemos hacer o almacenar mucha información. Para ello tenemos esta tabla de equivalencias. Aunque en un futuro se tiende a pasar a base 10, históricamente se cogió la base 2. ¿Qué quiere decir eso de que se cogió la base 2? Bueno, pues un kilobyte no son 1000 bytes, son 1024 bytes. Son potencias de 2, de 10 en 10. Es decir, 2 elevado a 10 bytes son un kilobyte. Un mega son 1024 kilobytes. Un gigabyte, 1024 megas. Y así sucesivamente. Es decir, de momento ahora mismo estamos en terabytes en cuanto a ordenadores y equipos domésticos. Ahora mismo vamos a comprar un disco duro o un ordenador y ya estamos hablando de terabytes. Dentro de poco hablaremos de petabytes, exabytes, zettabytes, yottabytes. Es decir, como veis, cada vez vamos almacenando más información y los ordenadores son capaces de gestionar más información. Para pasar del lenguaje de base 10 al lenguaje binario, recordar del instituto, del colegio, de primaria, cómo se pasaba de una base a otra, de base 10 a base 2. Había que hacer esa pequeña división. Un truco que a lo mejor nunca os contaron es que eso lo podéis haber hecho con la calculadora automáticamente, en la calculadora científica o en el programador, no sé, dependiendo del sistema operativo y dependiendo del ordenador, algunas veces sale directamente en la científica, en otra tiene que ser en la programador. Podemos pasar o podemos cambiar de bases de una manera simplemente dando a una tecla.
pero bueno, que sepáis que se puede pasar de uno a otro. Y con esto, lo que hacen los ordenadores es generar lo que se llama el código ASCII-2, que es traducir esos bytes en los caracteres. Claro, lógicamente, aquí en la pantalla ahora mismo se están apareciendo una E, una L, una O con una tilde, es decir, mayúsculas, minúsculas. Claro, eso lo tiene que pasar, tenemos que pasar de lenguaje binario, ¿vale? Lenguaje de bytes, a códigos o caracteres que el ordenador luego nos muestra. Bueno, pues esta es la tabla de equivalencias. Hay hasta 256, aquí os ponen hasta el 127, ¿vale? Bueno, pues uno de los trabajos que voy a pedir es que veáis cuáles son esos otros caracteres que es del 128 hasta el 256. Son caracteres especiales. Como veis aquí van a estar las mayúsculas, las minúsculas, es decir, todos asociados a un determinado número. Ojo, ese número tendrá luego su traducción en código binario. Es decir, ese código binario corresponderá con una letra y el ordenador esa relación la tiene dentro de uno de esos programas que se ejecutan en la memoria RAM para saber qué es lo que tiene que escribir en todo momento en la pantalla. Bueno, pues este ha sido un pequeño repaso, así rápido, a lo que son los equipos informáticos. ¿Qué equipos informáticos hay? Y dentro de los equipos informáticos, todos ellos tienen dos partes, el software y el hardware, y lo que hemos visto en este primer tema, en esta primera presentación, es la parte del hardware. A continuación, en la siguiente, pues veremos la siguiente parte, la parte del software.